Siguiente tema, para terminar ya la parte de fluidostática, es el tema de estabilidad con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes ya lo habíamos visto antes, que era un cuerpo que está sumergido en un fluido, pues tiene un empuje. Antes había explicado también, un poco así de como de pasada, que cuando calculamos la fuerza Z que hay sobre una cierta superficie sumergida, es el peso de la columna de agua que tenemos encima. Pero en realidad Arquímedes también se puede calcular o se puede justificar diciendo, bueno, que en realidad, además de este peso del agua que tenemos encima, tenemos el peso del agua que hay encima de la superficie inferior, esta de aquí, solo que con la diferencia de que este peso que hay encima de la superficie inferior, como no está actuando por encima, sino que está actuando por debajo, es hacia arriba. Y esta diferencia entre estas dos superficies lo que produce este desajuste o este desequilibrio entre la superficie de abajo, que hay una fuerza mayor que la de arriba, y esto es el empuje. Pero lo que vamos aquí a hacer, bueno, aquí tenemos la segunda ley de Arquímedes, que es muy sencilla, ¿vale? Que cuando tenemos un tanque de agua hasta arriba y ponemos aquí un cuerpo que flota, el agua que se rebosa, el agua que sale del recipiente, pesa lo mismo que este cuerpo, ¿vale? Pero que vamos a hacer algo más interesante, que es el tema de estabilidad. Como dije antes, si a alguien le interesa el tema de las embarcaciones, esto es muy chulo, ¿vale? ¿Sabéis algo ya de estabilidad por mecánica? Entonces, en este caso, lo que tenemos es un cuerpo que está sometido al empuje debido a que está sumergido, pero además este cuerpo tiene un peso y tiene, por lo tanto, una gravedad que actúa en el centro de gravedad. Y este centro de gravedad no tiene por qué actuar sobre el empuje. El empuje actúa sobre un punto que es lo que se llama el centro de carena. Estaba aquí definido, pero me lo he saltado. Esto es. Centro de carena es donde actúa el empuje y la carena es el volumen que hemos desalojado, ¿vale? Entonces, el empuje actúa en el centro de carena, que es el centro de gravedad, que es como si fuera uniforme. Es el centro porque el agua tiene una densidad uniforme, se supone. Entonces, el centro de carena está en el centro del volumen sumergido. Pero el centro de gravedad no tiene por qué. Puede estar un poco por debajo o puede estar un poco por encima. Si está por debajo, tenemos equilibrio estable, porque cuando modificamos la posición, se crea un momento que es un momento restaurador. El empuje está actuando hacia la izquierda y la gravedad está actuando hacia la derecha, por lo tanto restauramos. Fijaros que si lo hiciéramos al revés, si hiciéramos esto, giramos hacia la izquierda, sería al revés. El empuje iría hacia la derecha, la gravedad hacia la izquierda, por lo tanto esto es un movimiento restaurador y por lo tanto equilibrio estable. En cambio, si el centro de gravedad está por encima del empuje, el equilibrio es inestable. Por lo tanto, podemos ya sacar una primera conclusión muy sencilla. Si el centro de gravedad está debajo del empuje, equilibrio estable, esto es estable. Si el centro de gravedad está por encima del empuje, es inestable. Pero ojalá fuera todo tan sencillo. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo no está completamente sumergido, sino que está parcialmente sumergido? Pues ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil porque incluso, como veis aquí, incluso con la gravedad, con el centro de gravedad por encima del empuje, podríamos tener un equilibrio estable. ¿Y esto a qué es debido? Es debido a que cuando el cuerpo está parcialmente sumergido, cuando modificamos su posición o modificamos su inclinación, el centro de carena, el punto donde actúa el empuje, también se desplaza. Aquí no ocurría esto. Aquí el centro de empuje está siempre en el mismo sitio. Siempre en el mismo sitio. ¿Vale? Porque el centro de gravedad de un cuerpo completamente sumergido, pues es lo mismo. Ahora, como aquí modificamos la parte sumergida, que aquí, fijaros, pues es forma de rectangular, y aquí, en cambio, tiene forma trapezoidal, ¿vale? Entonces, al modificar la parte sumergida, el centro de empuje se desplaza hacia la parte más ancha del trapecio. Y, por tanto, podemos tener que incluso con el centro de gravedad por encima del empuje, podemos tener un momento restaurador. Podemos tener equilibrio estable. ¿Qué es lo que ocurre con las barcazas? En cambio, si el fluido, si la embarcación, en lugar de ser ancha, es esbelta, es alta y estrecha, entonces un pequeño desplazamiento produce un equilibrio inestable. ¿Esto a qué es debido? A que el desplazamiento de la gravedad es mayor que el desplazamiento del empuje. Aquí el trapecio es muy poca cosa, es decir, el desplazamiento es muy pequeño. Aquí, en cambio, la gravedad se desplaza muy poco y el empuje se desplaza mucho. Por eso los barcos son anchos, los barcos no son altos, no son como esto,
sino que acostumbran a ser como esto. Y si son como esto, lo que se hace es que la gravedad esté lo más abajo posible. ¿Vale? Entonces hay que intentar que el centro de gravedad esté lo más abajo posible, lo más cerca posible del empuje, si no por debajo. Si está por debajo del empuje es fantástico. Si está por debajo del empuje, esto va a ser estable siempre. Ahora, si no podemos conseguir que esté por debajo del empuje, claro, imaginad que esto es un transatlántico, poner el centro de gravedad por debajo del empuje, a lo mejor quería decirle a todo el mundo que tendría que irse abajo, a las partes bajas donde están los motores y todo eso. No podría estar la gente aquí arriba disfrutando del crucero, ¿vale? Entonces, hay veces que no se puede hacer. El centro de gravedad está por encima del empuje. Y en este caso, se puede todavía calcular cuál es este criterio de estabilidad. Vamos a hacerlo. Algunas definiciones, ¿vale? ¿Cómo saber cómo calcular si un cuerpo flotante, parcialmente flotante, es decir, un barco, una embarcación, es estable o no es estable? Bueno, primero tenemos que calcular, evidentemente, los puntos donde está. ¿Dónde está el empuje? ¿Dónde está la gravedad? El centro de gravedad, ¿vale? Y calcular cada una de las fuerzas. El peso de la fuerza del empuje y el peso, que evidentemente son iguales, porque si no el barco no flotaría, ¿vale? Entonces, luego realizamos una pequeña perturbación, teta de teta. El centro de empuje se va a desplazar. Tenemos que calcular ese desplazamiento. Y tenemos que calcular la vertical que ocurre sobre ese nuevo centro de empuje, el E'. Esa vertical que pasa por el centro de empuje va a cortar el eje de simetría del barco, de la embarcación, en un cierto punto M, que se llama metacentro, ¿vale? Si esta perturbación delta de teta es pequeña, este metacentro va a ser siempre el mismo, ¿vale? No va a depender del valor del desplazamiento. Entonces, calculamos la altura metacéntrica. La altura metacéntrica es la distancia que hay entre el metacentro y la gravedad. Si el metacentro está por encima de la gravedad, decimos que la altura metacéntrica es positiva y la posición esta es estable. Si está por debajo, entonces es negativa. Es decir, que lo que hacemos no es que calculamos dónde está la gravedad respecto del empuje, sino que calculamos el metacentro respecto del empuje, ¿vale? Y vamos a calcular cómo se hace esto. Bueno, pero antes de calcularlo, esto es un poco de la idea. Tenemos esta embarcación, ¿vale? Que aquí está en equilibrio, línea de simetría, el empuje pasa por la línea de simetría, todo está en el eje vertical. Hacemos un pequeño desplazamiento y el empuje se desplaza. Estaba aquí, ahora está aquí. Y su vertical, la fuerza de empuje, corta el eje de simetría en este punto, punto M. Punto M está por encima de la gravedad. No hay problema. Esto es estable. Ahora, bien, si el centro de gravedad, no, perdón, el metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad, pues entonces sí, esto ya es inestable. Simplemente es una cuestión de si la vertical del empuje está a la izquierda o a la derecha de la gravedad, del centro de gravedad. Si la fuerza de empuje está a la izquierda, del centro, en el caso de que hemos hecho el desplazamiento hacia la izquierda, está a la izquierda del centro de gravedad, entonces el metacentro está encima, está por arriba y esto se restaura. Si el centro de empuje está a la derecha del centro de gravedad, entonces el metacentro está por debajo y esto vuelca. ¿Vale? Esta es la idea. Vamos a hacer el cálculo. Esto asusta un poco, ¿eh? Esta transparencia asusta un poco, pero ya veréis que si la estudiamos un poco no es tan difícil. El cálculo es este. Tenemos aquí, pregunta. ¿Quién eres? Perdona. Sí, Gerard. Gerard, diga. Mira, sobre la transparencia de antes. Perdona un momento. Transparencia de lentes. Esta, sí. Entonces, si tenemos una misma perturbación, pero la perturbamos hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces esa misma perturbación depende que hacia donde la tires, hará movimientos distintos. O sea, hará que se cree un vuelco o no. No. Fíjate, mira, en la del centro hemos hecho la inclinación hacia la izquierda, ¿verdad? Y el metacentro está por encima. Pero ahora tú haz un esfuerzo de imaginación y imagínate esto, dale la vuelta y hazla asimétrica. Es decir, ponlo hacia el otro lado, hacia la derecha. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Es decir, imagínate que el eje de simetría, en lugar de ser así, fuera así. Es decir, fíjate, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra, ¿vale? Mejor, déjame que ponga la pizarra y lo veremos mejor. Espérate, que tengo yo ahora aquí en la tablet. Vale. Habíamos hecho, esto es el eje de simetría.
Espera un momento porque ahora estoy dibujando en la tablet, pero en la pizarra no me sale. Ah, ya sé por qué no me sale. Ahora, esto es el eje de simetría. Estaba escribiendo en otra hoja. ¿Vale? Esto es nuestro cuerpo. ¿Vale? Y lo que hemos hecho es, aquí está el empuje, aquí está la gravedad. Vale. Y lo que hemos hecho es, lo hemos inclinado así. ¿Vale? Entonces, el empuje se me ha ido... El empuje se me ha desplazado... Espérate, ¿cómo era esto? ¿Dónde estaba esto? Sí. El empuje se me ha desplazado hacia aquí. ¿Vale? Y ahora el metacentro está aquí. ¿Vale? Pero lo podríamos haber hecho al revés. Es decir, esto en lugar... Aquí tenemos la superficie libre, por ejemplo, pongamos por caso. Lo podríamos haber hecho al revés. Podríamos haber hecho que esto se desplazara así. Entonces el empuje estaría aquí, la parte simétrica, pero a la derecha, y el metacentro estaría aquí. Igualmente por encima de la gravedad. Vale, Es decir, vale, vale. tanto si hacemos hacia la derecha como si hacemos hacia la izquierda, el momento será restaurador. ¿Sí, Gerard? Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Vale. Volvemos entonces a esta. Vamos a analizar un poco esto. Tenemos aquí esta embarcación que vamos a simplificarla un poco como un poquito, ¿vale? Es una embarcación con forma de trapecio, ¿vale? Pero es una viga, es decir, no tenemos en la dirección, aquí tenemos el X, aquí tenemos el Y, pues en la dirección Z, que sería hacia nosotros, esto es simétrico, ¿vale? Es una viga recta. Esta sección es una sección recta, ¿vale? Es una barcaza muy fea, es un barco muy feo, no tiene ninguna forma, pero bueno, para hacer el cálculo ya nos va bien. Entonces tenemos la posición inicial del empuje es esto, es esta. Y esto lo inclinamos ahora hacia la derecha. Y el empuje se inclina entonces hacia la derecha, hacia el nuevo punto E'. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más parte sumergida a la derecha que a la izquierda. ¿Lo veis esto, no? Como hemos inclinado hacia la derecha, tenemos más volumen sumergido a la derecha. Todo este triángulo de aquí es algo que antes no estaba sumergido y ahora sí. Y este triángulo de aquí es algo que antes estaba sumergido y ahora no lo está. Por lo tanto, el empuje se ha inclinado hacia la derecha. Pues tenemos que calcular, la idea es calcular esta X', este desplazamiento de este empuje. ¿Vale? Y para calcular esta X', bueno, pues lo que hacemos es una X de centro de gravedad, ¿vale? Por lo tanto, calculamos el centroide, ¿vale? Que sería esta X. Esta X por diferencial de volumen. Y lo que hacemos entonces es que al que teníamos antes tenemos que sumarle el que se ha sumergido y restarle el que ha surgido, el que ya no está sumergido. Por lo tanto, es esto lo sumamos, esto lo restamos. ¿Vale? Y, bueno, simplemente es esto. Y ahora, el diferencial de volumen, como es una superficie recta, es L por diferencial de área, ¿vale? Diferencial de área, cogemos los diferenciales de área que tenemos aquí, que son, entonces, X por diferencial de X y por la tangente de teta, que teta es el ángulo que lo hemos inclinado, ¿vale? Esto es nuestro diferencial de área, y la tangente de teta sale fuera y esto nos queda X cuadrado. Y por lo tanto, esto es un menos, esto es un menos. Fijaros que este de aquí es negativo porque iremos hacia la izquierda, ¿vale? Esto es un área negativa porque está surgiendo. Entonces tenemos la tangente de teta y aquí tenemos esta integral de aquí, que es la integral de X al cuadrado con un 2, ¿vale? Y este 2 ha desaparecido. ¿Este 2? ¿Dónde? Ahora no sé dónde está este 2. Este 2 debería estar. Ah, no. No, porque este 2L por diferencial de X ha desaparecido el 2 y ha desaparecido la L. Aquí faltaría esto, faltaría este 2L. No, porque 2L por diferencial de X, perdón, es el diferencial de área. ¿Correcto esto? 2L por diferencial de X es el diferencial de área.
Y por tanto, este x al cuadrado por diferencial de área, pues ese es el momento de inercia, como habíamos visto antes, respecto del eje z. ¿Vale? Es este área respecto de este eje, que es respecto del cual le estamos rotando, pues esto es el momento de inercia. Esto es la I sub 0. Por tanto, esto es el valor de la x barra. Y ahora, ¿cuánto vale m? ¿Vale? Pues lo que tenemos que calcular es, ahora tenemos calculado este x barra, por tanto conocemos la posición de la e', y ahora cogemos esta e' y la proyectamos hacia arriba. ¿Vale? Entonces calculamos el valor de m. ¿Cuál es esta distancia que hay entre m y e? ¿Dónde está el metacentro respecto del punto e? Pues es lo que hemos calculado antes, esta x barra, dividido por la tangente de teta. Recordad que la teta es este ángulo de aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí la tangente de teta es x barra partido por esta distancia, y por tanto, esta distancia ME, que es esto desde aquí hasta aquí, es x partido por la tangente de teta. Y GE es un número que supone que conocemos. Es la altura L a la que se encuentra la gravedad por encima del centro de empuje. Cuando diseñamos el barco, esto es algo que conocemos. ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto vale la x barra partido por la tangente de teta? ¿Vale? Tenemos esta x barra partido por la tangente de teta, es la I sub 0 partido por el volumen sumergido. ¿Vale? De esta ecuación de aquí, que tenemos aquí, esta x barra volumen sumergido es igual a tangente de teta partido por I sub 0, el momento de inercia. Por tanto, x barra partido por la tangente de teta es la I sub 0, momento de inercia, dividido por el volumen sumergido. Y el volumen sumergido, pues es muy fácil calcularlo, porque lo podemos calcular a partir del peso del cuerpo. Según Arquímedes, el volumen sumergido es el peso del cuerpo, el peso dividido por ρg. Y por tanto, al final queda esto. Conocemos el peso del barco, el momento de inercia de esta superficie respecto de este eje. ¿Vale? No, perdón, respecto del eje Y, perdón. Momento de inercia de esta superficie respecto del eje Y, ¿vale? Porque esto es el eje X, es coordenada X, por tanto, respecto del eje Y, perdón. Es momento de inercia respecto del eje Y, ¿vale? Y conocemos esta distancia, solamente tenemos que calcular esto. Y esto es la altura metacéntrica. Si este número es positivo, tenemos un barco que es estable. Si el número es negativo, tenemos un barco que es... no, perdón, si es negativo, tenemos un barco que es inestable. Volcará a la mínima, esto volcará, ¿vale? Evidentemente, si la GE es negativa, es decir, si el centro de gravedad está por debajo del empuje, este número va a ser siempre positivo, porque este número del primer término es positivo y menos será positivo, por lo tanto siempre será positivo, será completamente estable. Si MG es positiva, será estable siempre y cuando la inclinación sea pequeña. Ahora bien, si el vuelco es grande, es decir, si aquí viene un pedazo de ola de 20 metros, viene un tsunami, el barco se va a volcar, ¿vale? Por muy estable que sea.